David Villanueva Lomelí es doctor en Administración Pública con mención honorífica por la Universidad Anáhuac, en convenio con la Universidad Sorbona de París. Cuenta con estudios de postdoctorado en Administración, Política Pública y Educación Superior por la Universidad de Nuevo México. Es coautor de los libros Liderazgo Racional y Emocional, La Nueva Gestión Pública y la Evaluación y Auditoría de Desempeño en México. El doctor David Villanueva Lomelí es miembro del Comité Académico de la Maestría en Auditoría Gubernamental, Rendición de Cuentas y Gestión Estratégica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es docente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es auditor superior del Estado y vicepresidente de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, AC. El tema a desarrollar por el doctor David Villanueva Lomelí es leyes a expedir y reformar. Hoy abordaremos el tema armonización normativa local, leyes a expedir y reformar en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. Para ello se plantea la siguiente agenda. 1. Antecedentes. 2. Sistemas locales, anticorrupción. 3. Prospectiva. 4. Ejercicio. 1. Antecedentes. La corrupción es un tema muy complejo y a su vez un fenómeno social, económico y político, es decir, multifactorial, que amenaza la vida institucional, el desarrollo sustentable y los procesos democráticos, motivando con ello una cultura de ilegalidad que lleva a un estado de descomposición de tipo social. Es así que el actuar de los servidores públicos tiene gran relevancia, ya que un acto de corrupción no solo tiene implicaciones éticas, contrarias al sistema axiológico de las democracias, sino que produce daños relevantes en el desempeño público. La corrupción no solo afecta el estándar de responsabilidad ética jurídica de los servidores públicos y particulares relacionados con la función pública, sino que también impacta de manera significativa en el desarrollo económico de un país, incluso en ocasiones por encima de la inseguridad. Con el objeto de fortalecer los controles internos y externos para combatir este fenómeno social bajo un esquema legal homogéneo y de coordinación en el actuar de las autoridades competentes, el 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación en el decreto que reforma, adiciona y deroga la Constitución Política Mexicana en materia de combate a la corrupción, entrando en vigor al día siguiente. De acuerdo al artículo 2 transitorio del citado decreto, a partir de la entrada en vigor de esta reforma constitucional, el Congreso de la Unión tenía un año para emitir y reformar la legislación secundaria, es decir, a más tardar el 28 de mayo de 2016. Sin embargo, el proceso legislativo para tal efecto concluyó hasta el 18 de julio de 2016, con la publicación de este nuevo marco normativo, siendo este el siguiente. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. También la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Reformas al Código Penal Federal. Y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. También reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, reformas a la Ley de Coordinación Fiscal. Cabe señalar que las leyes generales distribuyen competencias en alguna materia específica, uniforman criterios y son aplicables en el orden federal, estatal y también municipal. Por su parte, las leyes federales, si bien aplican en todo el país, su ámbito de validez competencial es únicamente federal. Por lo que hace a las entidades federativas, de acuerdo al artículo 4 transitorio de la referida reforma constitucional, dentro de los 180 días, es decir, alrededor de 6 meses, posteriores a la entrada en vigor de las leyes generales, del Sistema Nacional Anticorrupción y de responsabilidades administrativas, debían expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes en el ámbito de su competencia. En tal virtud, tomando como referencia la entrada en vigor de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
es decir, 19 de julio de 2016, los estados, a más tardar el 19 de enero de 2017, debían haber dado cumplimiento a dicha disposición transitoria para el establecimiento de sus sistemas locales anticorrupción. Sin embargo, el decreto por el que se expiden las citadas leyes generales establece en su artículo 2 transitorio que dentro del año siguiente a su entrada en vigor, es decir, a más tardar el 19 de julio de 2017, las legislaturas de las entidades federativas deben expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes. Segundo tema, sistemas locales anticorrupción. En este orden de ideas y en cumplimiento a lo dispuesto en la referida reforma constitucional federal, las legislaturas estatales, dentro del plazo establecido para tal efecto, deben aprobar las reformas correspondientes a las constituciones locales. Estas reformas, en esencia, deben tener por objeto sentar las bases para que los estados lleven a cabo la implementación de sus respectivos sistemas locales anticorrupción, tomando como referencia el marco jurídico federal en la materia, además de dar cumplimiento al máximo cuerpo normativo de nuestro país. Con estas reformas se busca que las entidades federativas cuenten con instituciones sólidas para prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y el control de los recursos públicos. En esencia, y como principales puntos de las reformas estatales, destacan, por mencionar, facultar al Congreso del Estado para expedir la ley que establezca las bases para la integración, atribuciones y funcionamiento del sistema local anticorrupción. Por otro lado, crear o modificar el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado para dotarlo de plena autonomía para dictar sus fallos, establecer su organización y funcionamiento, competente para dirimir las controversias entre los particulares y la administración pública estatal o municipal, para imponer sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidades administrativas grave y a los particulares que incurran en estas. También fortalecer la fiscalización y control de los recursos públicos en el orden estatal y municipal. Armonizar el esquema de responsabilidades administrativas de conformidad con lo señalado por la Ley General en la materia. Prever la obligación de que todo ente público estatal o municipal cuente con un órgano interno de control competente para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas y para sancionar aquellas de naturaleza no grave. Tratándose de los organismos constitucionalmente autónomos, prever que los titulares de sus órganos internos de control serán designados por el Congreso del Estado y, en el caso del titular de la Secretaría responsable de esta materia en el Poder Ejecutivo Estatal, su nombramiento será ratificado por la legislatura local. Prever la creación de una fiscalía especializada encargada de la investigación de delitos cometidos por servidores públicos y particulares vinculados con hechos de corrupción. Por lo que hace a la fiscalización y control de los recursos públicos, se deben fortalecer las facultades de las entidades de fiscalización superior locales, a fin de dotarlas de competencia para fiscalizar las acciones de estados y municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública, iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, solicitar información del ejercicio en curso en términos de las disposiciones aplicables, revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas y de ejercicios anteriores, investigar y sustanciar las faltas administrativas graves y promover lo procedente ante el Tribunal de Justicia Administrativa y los órganos internos de control. Prever que su titular sea parte del Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción. Acorde al modelo federal, en lo relativo a las cuentas públicas, se debe establecer la obligación del Estado y municipios de presentar cuentas públicas, a más tardar el último día hábil del mes de abril del año siguiente al ejercicio respectivo. La posibilidad de prórroga para la presentación de la cuenta pública estatal a solicitud del gobernador. El carácter público de los informes del resultado presentados por la entidad de fiscalización superior local. La atribución del Congreso para dictaminar los informes del resultado en un determinado plazo,
a partir de su presentación, sin que ello implique impedimento alguno para que la entidad de fiscalización superior local promueva ante las autoridades competentes las acciones a que haya lugar con motivo de las irregularidades detectadas. En ese orden de ideas, las legislaturas de los estados, a fin de materializar las adecuaciones normativas que sienten las bases de la implementación de su correspondiente sistema local anticorrupción, deberá considerar, expedir o reformar la legislación siguiente: Constitución Política del Estado, Ley del Sistema Local Anticorrupción, Ley de Responsabilidades Administrativas, Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, Ley de Justicia Administrativa, Ley Orgánica de la Fiscalía General, Código Penal, Ley Orgánica Municipal. El tercer tema, como prospectiva, creo que el Sistema Nacional Anticorrupción ha de convertirse en una respuesta a las demandas de la sociedad para fortalecer los controles internos y externos, a fin de combatir el fenómeno de la corrupción, bajo un esquema legal homogéneo y de coordinación en el actuar de las autoridades competentes. Los estados deben realizar las adecuaciones constitucionales y legales en materia de fiscalización superior, rendición de cuentas, responsabilidades administrativas, entre otras. Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción, así como tribunales de justicia administrativa con autonomía constitucional y fiscalías especializadas en combate a la corrupción. Todos los entes públicos estatales y municipales deberán contar con un órgano interno de control con facultades para prevenir, corregir e investigar responsabilidades administrativas, así como para presentar denuncias por hechos u omisiones constitutivos de delito. Los sistemas locales anticorrupción deberán observar tanto lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción como en la ley estatal, para que se implemente adecuadamente, a fin de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Se deben fortalecer las funciones de fiscalización superior como un elemento para contribuir con el combate a la corrupción. Muchas gracias por tu atención, espero que sea de utilidad en tu función.